La autorregulación significa que en condiciones de hipotensión arterial, ahí bajaría el flujo del riñón y del cerebro, pero en condiciones de autorregulación se dilatan la arteria del cerebro, del corazón y del riñón y aumenta el flujo y se mantiene el flujo. Pero llega un momento que no lo puede compensar, por eso se llama hipotensión por debajo de la autorregulación. Disminución del volumen intracelular y del volumen circular. Disminución de la volemia efectiva, por ejemplo, un sangramiento. Los traumatismos, los politraumatismos que existen en este momento, como los accidentes de auto, el ejemplo clásico, en que la persona sangra mucho y a veces queda atrapado, no lo pueden sacar. Entonces hay una gran pérdida de la volemia. Isquemia selectiva, estenosis de la aorta descendente y estenosis de la arteria renal. Ustedes con un fonendoscopio, cuando hagan un examen físico, con el estetoscopio, disponen del estetoscopio de la fosa renal, en la parte posterior de acá, en la fosa renal. Y de repente se van a encontrar ustedes con un así que han escuchado sobre alguna vez. La semiología es como un sol. Es como un sonido así. Y cuando hay un paciente con que tenga una estenosis aórtica, con chance, etc., que usted lo escuche. Entonces ustedes se dan cuenta de que con un simple fonendoscopio usted puede hacer un diagnóstico que es tremendamente complejo de una forma de diagnosticar una estenosis de la aorta o estenosis de la arteria renal con un fonendoscopio que es formidable. Realmente eso significa que hacen un muy buen examen físico. Y le cambia la vida a la persona porque con el diagnóstico de ellos ya se hace una cosa que finalmente va a significar que hace un reemplazo de una zona de la aorta o de la arteria renal para eventualmente salvar ese riñón. La insuficiencia renal aguda parenquimatosa, isquemia renal, disminución del flujo sanguíneo renal, nefrotoxinas exógenas endógenas. Dentro del nefrotóxico conocido, algunos antibióticos, gentamicina, streptomicina, neomicina, entomicina, la vancomicina para los estafilococos resistentes, la anfotericina como antifúngico, aciclovir para el virus de humano, algunos antirretrovirales con tratamiento de SIDA, los AINES, antiinflamatorios no esteroidales, el ibuprofeno, etc., la aminoaspirina, medio de contraste yodado para hacer pirografía o para hacer las nuevas técnicas que se están utilizando en el diagnóstico, que se inyecta un medio de contraste que puede producir, digamos, problemas renales. Antineoplásicos, anestésicos, hemoglobina y mioglobina. La hemoglobina no anda suelta en el plasma, está dentro de los glóbulos rojos, pero se produce en algunos casos hemólisis, que puede ser producida por una transfusión incompatible. Así que ojo con las transfusiones. Tienen que ser compatibles, si no se va a producir hemólisis. Y la otra causa de hemólisis son algunas enfermedades hemolíticas congénitas, y siempre cuando hay fiebre y esas personas tienen esta enfermedad hemolítica, se produce una crisis hemolítica y generalmente aparece un poquito de ictericia en esta crisis hemolítica. Y
hemoglobina suelta en el plasma se puede precipitar en los riñones, se filtra en los riñones, precipita y puede producir una insuficiencia renal aguda. La mioglobina, cuando hay síndrome de aplastamiento, en un terremoto, en un emprendimiento de algo que cae sobre una persona, aplasta las piernas, las toras, qué sé yo, y cuando saquen el aplastamiento, la mioglobina que se acumuló ahí empieza a circular, llega al riñón y puede producir daño, precipitándolo de los tubos renales. Otro, la molécula de tetracloruro de carbono, el metanol, el tomo y los metales heavy metals en general pueden producir daño en el riñón. ¿Profe? ¿Sí? ¿Estas cosas producen nefrotoxicidad por acumulación? Precipitan dentro, algunos directamente se juntan con receptores y producen alteraciones en las células propiamente tales. En el caso de hemoglobina y mioglobina precipitan en el interior de los túbulos y provocan obstrucción y ahí empieza a crear. Pero, por ejemplo, los antibióticos, si yo tomo mucha vancomicina durante mi vida, ¿puedo tener nefrotoxicidad o es por una intoxicación? No, tienes que hacerse un estudio renal cada cierto tiempo. Consúltalo con la persona que te da la vancomicina y yo desde fuera, yo soy neonatólogo, así que estoy hablando de más. Yo me haría, si tuviera tus zapatos, un estudio renal, medición de cosas muy simples como la uretra, la creatinina, la estimación del flujo de las fichas suprarenales. Entonces, los antibióticos como que aumenta la susceptibilidad a tener una ira. Su metabolismo produce problemas de todas las células renales. El ira renal es el aumento, el mecanismo aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y así evita la filtración glomerular. Cualquier obstrucción que existe en la vía urinaria puede provocar un aumento de la presión de la cápsula de Bowman y disminuir la filtración glomerular, que es el problema que produce esta obstrucción. Puede ser obstrucciones unilaterales o uretrales. Extraluminal puede ser fibrosis de afuera o neoplasia que esté comprimiendo la vía. Puede ser intraluminal un cáncer de la vejiga, un cáncer prostático, o litiasis o cálculo, que se enclavan en la vía urinaria, pueden provocar tremendo dolor, además obstruye y pueden provocar obstrucción. Aumenta la presión hacia el glomérulo y el filtro del riñón. Falta de vaciamiento vesical, neurobiogénico cuando hay una sección de la médula orgánica o litiasis, además de la próstata, cáncer de la vejiga o cáncer de la próstata. Insuficiencia renal aguda, la prerenal lleva la delantera con 55-60%, parenquimatosa 35-40% y postrenal menos del 5%. Ahora, hay diferentes fases en las células que sufren isquemia renal y que llevan a la insuficiencia renal aguda. Aquí se produce la isquemia. Las células se alteran y pierden esos bordecitos que tienen así, girados, se pierden. Exfoliación del brush border, lo que produce una obstrucción tubular. El unión córtico-medular se produce polihipoxia injuria microvascular por obstrucción, coagulopatía e inflamación.
Esto produce una desdiferenciación de la célula y nuevamente diferenciación, rediferenciación, que cuando esto se produce se puede pensar en una alteración de la función renal definitiva y recuperación de la insuficiencia renal, y eso vamos a ver las cifras posteriormente. Entonces aquí, en este periodo, la filtración glomerular disminuye extraordinariamente cuando se está produciendo esta alteración en la mantención. También hay una gran disminución de la filtración glomerular, de la recuperación se empieza a recuperar de a poco. En la isquemia renal hay efectos vasculares, aumento de la concentración del calcio citosónica, las arteriolas del glomérulo, la arteriola aferente, eso significa una contracción de la arteriola aferente, lo que significa una menor filtración glomerular, aumento de la sensibilidad a los vasoconstrictores y estimulación del nervio renal, que son las estimulaciones simpáticas, con vasoconstricción y alteración de la autorregulación, como vimos anteriormente. Otros efectos vasculares: hay una disfuria endotelial, con una disminución del óxido nítrico derivado de la óxido nítrico sintasa, un aumento de la endotelina, una disminución de las prostaglandinas vasodilatadoras, con una disminución de la filtración glomerular. Y también la inflamación con TNF alfa alto y interleucina 18, endotelial, mediadores endoteliales como el ICAM1 y la P-selectina, una adhesión, aumento de adhesión del neutrófilo, aumento de los radicales libres, del oxígeno y disminución, todo lo que lleva, todos estos mecanismos llevan a la disminución de la filtración glomerular, la fase fundamental de la función renal. ¿Profe, esos mediadores endoteliales aumentan? Sí, hay un aumento del cambio de la recepción. Aquí el destino de la célula tubular infuriada, aquí está diferenciado, está funcionando la célula de potasio de grasa, etcétera. Se produce isquemia, aquí se produce la alteración de la permeabilidad, no hay una adecuada función de la célula de potasio de grasa, el calcio, y esto puede llegar a la muerte por necrosis o apoptosis, y con más suerte se produce una desdiferenciación y lo que lleva posteriormente a diferenciarse a una célula renal. Entonces, aquí está en esta vía hacia la muerte o hacia la diferenciación está el kit del asunto, porque la medida que se desdiferencie, se puede recuperar esa célula y puede volver a la función normal. Si vamos a la apoptosis y a la necrosis, estamos informados. Y aquí hay una pirámide con células que están infuriadas. Aquí son una zona de células que tienen una infuria subletal. Aquí tienen células apoptóticas y células necróticas. Dependiendo del grosor de esas diferentes etapas, la persona se puede salvar de la insuficiencia renal aguda. Aquí tenemos en célula vaginal, se mide la concentración intracelular de calcio y de un marcador de daño de membrana celular durante hipoxia. Y ahí está el calcio intracelular y ahí está
el marcador de daño de la membrana celular y vemos que el calcio aumenta en la medida que aumenta la hipoxia y aumenta ostensiblemente. Este aumento de calcio significa un desastre para la célula tubular. Y aquí tenemos un aumento del marcador de daño de la membrana celular, que va aumentando en la medida que la hipoxia se hace más tiempo. Y aquí está el curso típico de la herida aguda. Tenemos aquí la concentración de fosfocreatina, la concentración plasmática de creatina y el tiempo en días, y en la medida que se produce la insuficiencia renal aguda, mayor la concentración de creatina en el plasma, llega a casi 10, se hace una diálisis, baja la creatina, y aquí empieza a aumentar la velocidad de ejecución glomerular, con lo cual inicialmente se mantiene la creatina plasmática, y aquí empieza a aumentar más la velocidad de ejecución glomerular y empieza a disminuir la creatina, y aquí empieza a disminuir también, empieza a producirse diuresis, y esta diuresis puede ser muy fuerte, que puede producir una hipovolemia, y se da la paradoja de que en esta etapa de buena diuresis se deshidrata y se vuelve a producir el daño renal. Así que tienen que estar muy atentos a la medida de que existe esta diuresis fuerte, de tener una buena perfusión renal. ¿Recuerdan? Quizás los rusos no están enseñando. Sí, puede ser. Bueno, aquí las causas de la insuficiencia renal aguda de más de 7.000 pacientes de la clínica alemana. Entre paréntesis, no tengo nada que ver con la clínica alemana, pero la experiencia de posición me pareció interesante. La causa principal de insuficiencia renal aguda es la sepsis, o sea, más bien el toxic, el shock séptico. La sepsis puede producir shock hipovolémico. Es hipovolémico porque aumenta la permeabilidad capilar y sale mucho líquido hacia el intersticio. Entonces hay una septicemia y hay insuficiencia renal, que es una de las principales causas. La otra es la cirugía extensiva, trasplante, cirugía cardíaca. La gran causa de la isquemia, y después son causas menores. Yo había puesto aquí el síndrome hemolítico urémico, y un cuadro que ustedes deberían conocer, por lo menos de nombre. Se trata de una infección por Escherichia coli, sobre todo en niños, que produce mucha hemolisis y eventualmente daño renal. Pero la causa más importante es la desconocida. Dejo superior a todas estas. Complicaciones de insuficiencia renal aguda, hipervolemia hemopulmonar, como no se maneja bien los líquidos, hiponatremia, hipercalcemia, acidosis metabólica, disminución, alteraciones inmunológicas y también alteraciones del potasio. Puede haber hiperpotasemia o hipopotasemia que puede producir graves trastornos en el corazón. El pronóstico de la insuficiencia renal aguda, como decía anteriormente, esa definición era muy positiva, el 50% muere, o sea, una cifra bastante alta. 5% sobrevivientes tienen insuficiencia renal aguda irreversible que pasa a crónica. Otro 5% llega pronto a diálisis y ese puede recibir la muerte o los sobrevivientes que tienen vida irreversible o quedar con daños funcionales
renales que son subclínicos y la persona puede seguir haciendo una vida normal. O sea, no es una cosa difícil. Y mientras más rápido se llegue al diagnóstico del tratamiento, tiene más posibilidades de salvarse. Causas de muerte, infección por dentro 70%. Esta infección viene eventualmente una complicación de la diálisis o la causa de la insuficiencia renal aguda por infección severa. Falla cardíaca, hemorragia digestiva, falla respiratoria, complicaciones neurológicas y evita la hipercalemia y problemas de la diálisis con el potasio. Nuevamente cayena en el periodo de invierno, aplicarle porque necesitamos para avanzar. Acá mis primeras batallas, casi tengo la hipoglicemia. Bueno, insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica es la reducción funcional de la pérdida irreversible de nefrones como consecuencia de la nefropatía crónica. Lo que define la insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva y irreversible de la función renal. Aquí la única solución es el fármaco. Ahí tenemos la homorragia urinaria. Noten ustedes que en una función renal normal, la osmolaridad de la orina puede ir de los 50 milimoles por litro a los 1200 milimoles. Es una función realmente extraordinaria de disminución y concentración. Pero en la medida que va disminuyendo la velocidad de filtración glomerular al 50%, ya llegamos con una osmolaridad de 900, 750, con una disminución cada vez más progresiva de la plasticidad que tiene el riñón para modificar la osmolaridad hacia arriba o hacia abajo, y llega al final con la muerte con 300 milimoles por litro, que es la osmolaridad plana. Es decir, no hay posibilidad de modificar absolutamente nada de lo que hizo. La causa de enfermedades glomerulares, glomerulonephritis primaria, como esta o estreptocóxicas, glomerulopatía secundaria a través del melito, que mediante la lipoxidación de las proteínas produce grandes alteraciones funcionales. Luego el eritematoso diseminado, también una causa de glomerulonephritis secundaria. La hipertensión arterial que produce alteración de los vasos renales, la uropatía infectiva, nefropatía tubo-intersticiales como la pielonefritis crónica por infección urinaria, eso es lo que le dije. La pielonefritis aguda es el cuadro primario agudo que produce una gran sintomatología con fiebre alta, con gran pérdida de líquido, la transpiración, el sudor. En cambio, cuando esto pasa y no se trata bien, llega a la pielonefritis crónica, que llega a la insuficiencia renal crónica. El rechazo crónico del riñón trasplantado y la gran causa de la desconocida. Siento que hay varias causas, como para determinar la causa, se podría ocupar como la fracción de expresión de sodio. Claro. La fracción de expresión de sodio oscila normalmente entre 0,5 a 2. Cuando hay falla renal importante, la fracción de expresión de sodio aumenta sobre 2. O sea, en el fondo, los tubos fueron incapaces de absorber el sodio porque están en una condición de insuficiencia.
Sí, una buena pregunta. Ahora vamos a ver aquí algunas cosas de la glucosa, como el alcance de la glucosa en el riñón. Noten ustedes que la glucosa entra a la arteria renal con 90 miligramos por 100 ml y eventualmente también la arteria renal lleva glutamina, que es un derivado de glutamico o un aminoácido. Y la glucosa en el riñón es consumida importantemente por la médula renal, pero también es neoproducida, hay producción de glucosa en la corteza renal. Y esta producción de glucosa por la célula corteza renal es inhibida por insulina, es estimulada por la adrenalina. El glutagón no tiene una función específica en esta cosa. Lo interesante es que, pese al consumo y por la producción de glucosa, habitualmente la salida de glucosa por la vena renal es la misma que ocurrió en la arteria. Aquí otra cosa del ácido de la glutamina se compone en NH3, que se va, acuérdense que el NH3 se juntaba en el hidrógeno y servía para estar en el riñón y se produce en el riñón proveniente generalmente de la glutamina. En general, el NH3 que se compra con el protón se excretan cloruro, o sea, el cloruro de amonio. Aquí tenemos la glucosa física para medir qué cantidad filtró de glucosa necesitaba una concentración de glucosa en el plasma y la velocidad de filtración glomerular. Si multiplicamos la velocidad de filtración glomerular con la concentración de un sustrato, un metabolito en el plasma, vamos a tener cuánta glucosa filtró o cuánto sodio filtró en su cuánto bicarbonato. Entonces aquí tenemos que, si veo bien, son la filtración glomerular son 180 litros por día o 125 ml por minuto. La concentración de glucosa 100 miligramos por litro o 1 gramo por litro, lo cual significa que filtraron 180 gramos de glucosa por día, multiplicando la concentración por la velocidad de filtración molecular. 180 gramos es una cantidad sustantiva de glucosa que filtran todos nosotros durante el día. ¿Hay glucosa de la orina? No hay glucosa de orina. Entonces, esta glucosa se filtró, se reabsorbió fundamentalmente en el tubo proximal, donde existen 3 segmentos. En el segmento 1 hay un cotransportador de sodio con glucosa que más o menos se absorbe el 80-90% de la glucosa del sodio filtrado. Y después está la zona 2 y 3 del tubo proximal, que reabsorbe del 10 y el 20%, pero a través del mismo mecanismo de cotransportador de sodio con glucosa. Y aquí tenemos este gráfico que es súper interesante, y se ve aquí la velocidad con que se transporta la glucosa desde los miligramos por minuto que se filtra en el glomérulo versus la concentración de glucosa en el plasma. Aquí está en la memoria un poquito, nos ayuda mucho para entenderlo muy claro. Pero aquí vemos que en la medida que aumenta la concentración plasmática y la velocidad de filtración glomerular sigue siendo la misma, 125 metros por minuto, se produce una cantidad de
cantidad de glucosa que entra es una línea recta, porque es ustedes se recuerdan de matemática, que una función de una constante de la velocidad de presión molecular por una variable que es la concentración de glucosa. Entonces, es una línea recta, pero aquí ¿qué tenemos? Que llega un momento, en la medida que va aumentando la concentración de glucosa en el plasma, el transporte se va aumentando a llegar a un transporte máximo. Es lo máximo que puede transportar la glucosa desde el filtrado glomerular hacia la sangre por los transportadores, y se saturaron los transportadores y no pueden transportar más. Entonces, este es donde se dobla la curva. Y si no recuerdo mal, el valor de este transporte máximo son como 375 miligramos por minuto de glucosa. Eso lo tienen que revisar. Eso es lo máximo que puede transportar un riñón normal, y más o menos la concentración de glucosa son como 300 miligramos por decilitro. Entonces, esta concentración sería como límite. Después de eso, ¿qué pasa? Empieza a aparecer glucosa en la orina. Empieza a aparecer glucosa en la orina. Entonces, aquí está señalado con el cotransportador sodio-glucosa 2. El sodio con la glucosa se transportan, difunden al interior de la célula, y el sodio es expulsado hacia la sangre a través de la zona de potasio, que hace la energía y se intercambia por el potasio. La glucosa se transporta a través del GLUT2, por eso es el 2. Y eventualmente en el resto del tubo proximal se transportan el sodio-glucosa, el cotransportador sodio-glucosa 1, que transporta 2 sodios con una glucosa, y también con 2 sodios son transportados hacia la sangre. El potasio entra eventualmente con un hidrogenón, y es transportado la glucosa hacia la sangre por el transportador 1. Esto es lo que pasa normalmente. Entonces, a una persona se le ocurrió pero a una persona se le ocurrió dar un inhibidor del transportador de insulina 2, el cotransportador sodio-glucosa 2. Y ese es el nombre del fármaco. Cuando se dio ese fármaco, se inhibió el transporte de glucosa a la sangre y hubo una gran glucosuria. O sea, el mecanismo que se eligió para bajar la glicemia fue inhibir el transporte de glucosa desde el líquido filtrado hacia la sangre, que es una idea bastante extraña, pero te voy a mostrar los resultados. Cuando se vio la glucosa en el músculo, se vio que había un mejoramiento de la cantidad de glucosa, de la sed de glucosa hacia el músculo cuando se dio este fármaco. Y la otra cosa que mejoró también la secreción de insulina. Ahora, normalmente tenemos que el glomérulo, la anterior aferente
construcción de la glucosa y el sodio, y el aparato intraglomerular tiene la función de censar la concentración de sodio cloruro que ha escuchado. No hay mayor cambio aquí en esta otra cosa, y no hay glucosa en la orina. En la diabetes hay la anterior ascendente no cambia mucho positivamente, pero la anterior ascendente tiene una vasoconstricción, y vamos a ver por qué. Hay un aumento de la presión de filtración porque se disminuye la presión. Hay un aumento de la resistencia de la anterior ascendente, aumenta la presión de hecho la causa de Bauman, hay aumento de la presión y aumenta la filtración glomerular, por lo cual hay un aumento de la reabsorción de sodio y glucosa, sodio, cloruro y glucosa, por los transportadores 2 y 1, y por el aumento de la absorción hay una disminución de la concentración de sodio y cloruro, y lo detecta el aparato intraglomerular, y la renina angiotensina es secretada la renina, se transforma en angiotensina, y ahí se produce la vasoconstricción de la renina por esta acción de angiotensina. ¿Qué pasa? Hay una pérdida importante de glucosa en la orina, hay glucosúria. Entonces, si damos el inhibidor de transportador, cotransportador sodio-glucosa, si disminuye la presión intraglomerular y se normaliza la filtración glomerular, disminuye la absorción de glucosa y sodio, aumenta el sodio en el aparato intraglomerular y se inhibe la secreción de renina angiotensina. No hay intervención por esa causa a nivel sistémico, y la glucosa aumenta, digamos, por la inhibición, la glucosuria aumenta por la inhibición de otro transportador sodio-glucosa. ¿Qué pasa con los resultados? Aquí tenemos 7.000 personas que fueron enroladas. El MASE significa eventos cardiovasculares mayores adversos. Y eso se redujo en forma significativa. Los eventos cardiovasculares mayores adversos asociados a síndrome coronario agudo no alcanzó a ser significativo, 0.08, está pegando en la espalda. Los efectos, muerte cardiovascular disminuyeron de forma significativa. El infarto del miocardio no cambió, y el stroke, que es el accidente vascular cerebral, tampoco cambió. O sea, tiene algunos efectos positivos. Cierto, todavía no es definitivo porque hay varios trials en el mundo que se están enfrentando y vamos a saber en el futuro qué pasa. La bioquímica del trastorno de la insuficiencia renal crónica, hay sustancias deficitarias en la insuficiencia renal crónica como el eritropoyetina. ¿Qué es lo que hace el eritropoyetina? Ya. O sea, ¿qué se traduce esta eritropoyetina? Es más eritrocito, más hemoglobina, más respuesta de oxígeno del pulmón a los tejidos. Aquí hay una. ¿Y por qué en el riñón hay menos eritropoyetina que los oxígenos? Cuando hay insuficiencia renal crónica, ¿por qué hay menos eritropoyetina?
algo que tenga que ver con la producción de nitroglicetina. ¿Y qué célula produce la nitroglicetina en el riñón? Son células con fibroblastos que están adosados a las células epiteliales que producen nitroglicetina. Y sensan el oxígeno cuánto oxígeno hay, y después de eso va a producir la nitroglicetina. Y a través de biología molecular se logró sintetizar una nitroglicetina que se está usando, se inyecta a los pacientes que tienen este problema con la anemia que produce la insuficiencia renal crónica. Casos, la vitamina D activada, la D-hidroxi 1,25, vitamina D, D3. ¿Por qué está dividida ese tipo de? Porque no hay tejido renal. Hay insuficiencia renal crónica y todas estas zonas se fibrosan. El calcitriol es activada, vamos a ver un poquito más adelante. El calcio baja, el trógeno disminuye, compuestos repetidos, urea, coaguilina, poliamina, fósforo, potasio, iones sólidos, energía, homosistema. El costo de algunos factores internos, el costo de mecanismo de compensación, al disminuir el calcio, se produce una mayor secreción de paratormona, existe un IBE para tiroidismo secundario, y esto provoca una destrucción del hueso. Entonces, una paciente con insuficiencia renal crónica tiene lo que se llama las fracturas patológicas. Todas fracturas patológicas, pero aquí por un estímulo menor, un golpe menor, se produce fractura de húmero, se puede producir fractura de fémur, de tibia, ¿sí? Porque el mecanismo compensatorio de el cáncer. Claro, la paratormona destruye el hueso para liberar el cáncer. Entonces ahí existe una fragilidad, o sea, muy grande en insuficiencia renal crónica. Aquí tenemos la vitamina D, que se produce por producción de la red de la piel, también por absorción de policalciferol en el intestino, pasa al hígado donde se reducila la reducción 5, pasa al riñón donde se reducila la reducción 1, y el 1,25 hidroxi vitamina D3 o policalciferol. Y eso está disminuido porque el riñón no es capaz de reducir la vitamina D, tenemos déficit de vitamina D en la producción por el intestino. Saltó una antes de la. Bueno, mecanismo de absorción, la pérdida electoral, hipertrofia glomérulo del tubo, hiperfiltración glomerular o hipertrofia glomerular, aumento de la presión del capilar glomerular por constricción de la arteriola afferente y la presión de la afferente, aumento del flujo capilar glomerular y mayor filtración a los glomérulos que quedan. Disminución de la reabsorción del soluto, pero el aumento de secreción tubular de sustancias que son manejadas por el tubo. O sea, de la sangre se secreta hacia el tubo. Está ejerciendo una función que normalmente tiene muy poca magnitud. La secuencia de aparición del trastorno interno tenemos la velocidad de penetración del 70, tenemos empezar a aumentar el nitrógeno, la urea, la creatinina, la paratormona, entre 40 y 20 en el mismo minuto de velocidad de penetración glomerular, aumenta el fósforo, baja el calcio, baja la vitamina D, baja la nitroglicetina, aumenta la circulación metabólica y aumenta la cirugía. Entre 15 y 20 y 10 minutos por minuto
y aparece el síndrome urémico o uremia, que es la constelación de síntomas y signos sistémicos que aparecen de forma progresiva y adictiva en situaciones de pérdida neuronal extrema cuando hay una velocidad de contracción molecular de menos del 15%. Acuérdense que con el 75% empieza la insuficiencia renal. Por acumulación de compuestos representados por el riñón, el déficit de los que debieran ser producidos por esto, alteraciones hidroelectrolíticas y efectos de hormonas elaboradas como respuesta a la reducción de linfáticos. Podría producir coma con acidosis metabólica intensa e hiperventilación como respuesta a esa acidosis metabólica intensa. Hay una disfunción celular por toxina urémica de la urea o alimina o melamina o acetilina, fósforo, potasio, bicarbonato, sodio, cambio electrolítico intracelulares, aumenta el sodio y el calcio y el potasio, que es el ion, que es el clásico ion intracelular, difusión del sistema, lleva al combo urémico avanzada de la